Hola muchachos, buen día para todos. El día de hoy vamos a solucionar la guía número 1. Entonces voy a empezar por explicarles que tenemos que tener en cuenta los sujetos para poder formular las oraciones. Entonces acá nos dan los ejemplos, la verdad es muy explicativo este cuadro. Y es básicamente que cuando utilicemos estos sujetos no vamos a tener que agregar una S o una ES a los verbos. Cuando vayamos a hacer una negación utilizando estos sujetos, solamente le ponemos el don't. Si vamos a hacer negación utilizando estos sujetos, le tenemos que poner el doesn't. Es simplemente eso. Y cuando vayamos a hacer la formulación de la pregunta, vamos a utilizar does antes de poner el sujeto en estos casos, y en los casos de estos sujetos vamos a poner el do. Ya, es simplemente eso. Básicamente van a tener que ver este recuadro cada vez que vayan a empezar a solucionar, digamos que ya llevarlo a la práctica, mientras que se lo van aprendiendo. Listo, aquí por ejemplo, entonces acá nos dicen: Hi everybody, my name is Gerald, this is my first year at the university. Entonces buscan acá están este tipo de verbos: I, entonces be, entonces nos ponen el verbo to be. Entonces I am from England. I, otra vez el verbo acá, y como habíamos dicho que era la negación, si acá nos ponen un not, entonces vamos a poner I don't work. Y si digamos, por ejemplo, nos ponen un she, entonces acá no es un I sino un she, entonces es she doesn't. Es tan simple como eso. La parte de abajo es lo mismo, muchachos. Van a tener que apoyarse en este recuadro para poder solucionarlo, teniendo en cuenta pues la explicación que les acabo de dar. Aquí básicamente tienen que tener en cuenta que cuando vamos a utilizar en tercera persona se le tiene que agregar una S o una ES. Entonces, por ejemplo, sí, que es ver, pero si es, digamos, con she, it or he, entonces sí es. Solamente le agregamos una S. Take, pero si lo utilizamos en tercera persona, entonces takes. Brush, si lo utilizamos en tercera persona, entonces le tenemos que agregar ES para que pues tenga como una especie de sonido. Kiss, aquí pues no tendría sentido ponerle otra S, sino lo que hacemos es ponerle otra ES. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer. Digamos, cuando no va a haber sonido, cuando termina, digamos, en una consonante y no en una vocal, entonces le tienen que agregar el ES. Pero si, digamos, ya ustedes ven que por ejemplo, en este caso, que terminan en una vocal, solamente le agregan la S. Es muy simple. Aquí se apoyan otra vez en el cuadro. Anteriormente les había dicho, se apoyan en el cuadro para poder responder esto. La formulación de las preguntas: si por ejemplo es en tercera persona, utilizamos el das. Lo mismo, apoyándose en el recuadro. Simplemente es que vean los recuadros para poder responder cada una de los cuadros que siguen en esta hoja. Y aquí es comprensión de lectura. Entonces van a tener que leer este texto y van a tener que decir si es verdadero o falso. Simplemente ponen si es verdadero, true, y si lo ven falso, pues ponen el false. Marcar los antónimos, entonces todo lo contrario a lo que signifique. Entonces, por ejemplo, happy, unhappy, y así sucesivamente. Simplemente eso es lo que tienen que hacer.
Y acá tienen que tener en cuenta también el cuadro para poder responder. Entonces, where does Alfred live? Entonces, aquí he lives y según lo que diga en la lectura. Tengan en cuenta siempre lo de los sujetos para poder tener una buena gramática.